Señoras y señores, hoy en Orion Room tenemos un episodio que nos habíais pedido mucho. Es muy fácil fijarse en todos los demás y coger eso de ahí, eso de allá, y no fijarse en uno mismo y decir, vale, ¿qué necesito? ¿Qué me falta? Porque eso también es lo que te decía, es lo que marca la diferencia entre una posición de un trader ganador y un trader que va a perder mucho dinero. La psicología en el trading es de las patas más importantes y en donde la gran mayoría de traders falla. Para mí el trading se divide en dos partes muy importantes. Una es la parte estratégica, la ejecución, que son las herramientas, y luego está quién ejecuta esas herramientas. Está claro que la una sin la otra no funcionan. Tengo la estrategia, pero no tengo psicología, esa psicología no se puede aplicar. La mayoría de traders que conozco, en los que me incluyo, la primera cuenta que abrimos la duplicamos normalmente la primera semana, segunda semana. Para mí sucede porque vamos aplicando lo que tenemos que aplicar. Cuando hay mucha motivación, nuestra capacidad de aprendizaje se duplica. Pero claro, la probabilidad no dura para siempre. Y la pregunta de oro, ¿por qué? Hoy contamos con una persona que tiene más de 6 años de experiencia en la rama de psicología y que durante estos últimos años se ha focalizado y especializado en la psicología del trading. ¿Cómo poder también beneficiarnos de conocer la psicología? Es muy importante entender la psicología de masas. Cuando hay mucho miedo, todo el mundo vende. Cuando se confían, compran porque hay esperanza. Entender la psicología de masas lo que nos ayuda es a entender los ciclos de mercado, sobre todo en un contexto muy macro. Ha ayudado a cerca de 1000 traders a mejorar su operativa y a día de hoy es una de las referentes en el ámbito de psicotrading a nivel hispanohablante. Aparte de que ha formado a casi 1000 personas en psicología del trading, ¿hasta qué punto realmente puedes llegar a conocerte a ti mismo? Para mí hay tres capas iniciales, es una estructura muy sencilla. El ego, que es el que modula esas creencias y las protege porque es lo conocido. Y luego está el autosabotaje, que es todo lo que externalizo hacia afuera en base a ese sistema de creencias cuando lo favorezco. Pero claro, hay otra cosa en la ecuación y es el sistema. Hoy en Orion Room tenemos el honor de tener a Claudia Campos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Orion Room. Hoy estamos en Andorra, estamos en una localización un tanto inusual para nosotros. Salimos de Dubái y contamos con una persona muy especial. Uno de los temas que más interesan a la gente y que más los traders suelen fallar es la parte psicológica. El episodio de hoy va a ir dedicado exclusivamente a esta rama. Hablaremos a lo mejor de alguna parte técnica, pero hoy tenemos a una invitada que el potencial de todo lo que podéis aprender hoy, de lo que pasa en vuestra mente a la hora de operar y de qué hacen los que ganan, por qué ganan y los que pierden y todas esas ramas que van más allá de los gráficos es lo que vamos a desengranar hoy. Entonces, señora Claudia, bienvenida a Orion Room. ¿Cómo Muchas estás? Gracias, súper bien. Muchas gracias por tenerme aquí y darme esta oportunidad. Sobre todo poder dar un granito de arena en todo lo que podemos aportar a los traders en su mentalidad para que puedan conseguir el éxito. Esa rentabilidad que tanto buscan al final. Sin duda. Bienvenida. Y es eso, ¿no? Que también muchas veces los traders pecamos de buscar el indicador, la estrategia, el componente numérico que te vaya a ser rentable, cuando al final en el papel todo lo aguanta, en backtesting todo lo aguanta, una vez te pones a operar en real es cuando salen a surgir esas emociones, ¿no? Sí, es algo como sabemos dónde fallamos, sabemos que la psicología es importante, pero nunca lo acabamos de aplicar del todo. Sabemos que tenemos que tener datos, que tenemos que tener la estrategia, la gestión del riesgo. Si la teoría nos la sabemos perfectamente. Pero el accionador de todo esto a veces se nos olvida. Y es donde la psicología entra en juego. Solo sabemos que la necesitamos y estamos dispuestos a ello cuando estamos en el peor momento. Cuando ya pensamos que no hay ninguna solución. Y aquí es donde llega el punto en el o me rindo o empiezo a accionar hacia ahí, que no es un camino fácil, porque ya hablaremos de ello un poco más adelante, pero es pura transformación y es algo que cambia mucho y es el punto clave entre resultados y no resultados, o mejor dicho, consistencia y no consistencia, porque la rentabilidad es mucho más que eso. Claro, muy importante lo que has dicho, que la psicología es una de esas cosas que no te das cuenta hasta que lo experimentas en tus propias carnes. Te pueden avisar de que vas a sobreoperar o vas a asumir un riesgo mayor y tú haces así con la cabeza, pero hasta que tú no te ves, ¿no?, perdiendo capital por tu fallo psicológico, no lo llegas a aprenderlo. sabes. Claro, al final, bueno, es lo que te decía, ¿no? Todo el mundo sabe que
le duele algo o que necesita algo. Pero nuestro orgullo a veces, porque el trading juega un poco ese papel, de decir yo puedo, yo voy a ir solo, me voy a ahorrar el tiempo, menor tiempo posible, sé que me estoy fallando, sé que me pasa algo, pero bueno, ya aparecerá algo que me salve o simplemente no le hago caso. Una estrategia que puede tener muchas consecuencias. Es muy fácil fijarse en todos los demás y coger eso de ahí, eso de allá y no fijarse en uno mismo y decir, vale, ¿qué necesito? ¿Qué me falta? Porque eso también es lo que te decía, es lo que marca la diferencia entre una posición de un trader ganador y un trader que va a perder mucho dinero. Y en propia experiencia puedo decir que hay ciertos pasos que vas a tener que pasar sí o sí, como lecciones de vida, puntos de inflexión en el trading donde dices, hostia, esto es lo que me tenía que pasar para dar el paso. Y quizás ese clic lo darás mucho más tarde cuando hayas pasado por el mismo error 30, 40 veces hasta que digas, es que ya estoy harto y necesito cambiar. La psicología busca eso, que el estar harto llegue un poco antes, aunque tú digas, te aviso, pero necesitarás igualmente un punto de inflexión que cuanta más conciencia tengas en tu trading y en lo que es el trading, más antes lo harás. Pero ese es el fallo de muchos traders, que no tienen esa conciencia de qué es realmente el trading en esta profesión. Si hablamos de traders, somos millones de traders en el mundo, pero ¿cuántos de todos estos en porcentaje tienen la capacidad o en el punto exacto de ese aprendizaje donde están dispuestos a pasar esa barrera y diferenciarse de todo el resto? Porque el porcentaje a día de hoy es poco. Ahí la tasa de éxito de la rentabilidad en los traders también. Entonces ahí juega el papel de la psicología, realmente. Hablemos ahora de psicología directamente. Hablemos de patrones, porque yo Vale. entiendo que al final cada uno es único en su especie, cada uno tiene sus propias vivencias, pero al fin y al cabo somos todos humanos y todos siempre seguimos ciertos patrones. Entiendo que se puede agrupar también por tipo de trader, persona o tipo de errores que cometen, y también esto para que la gente les ayude. Todos los problemas por los que estás pasando, todo lo que tú estás experimentando, alguna persona lo ha experimentado antes y sabe cómo poder salir de ahí, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto realmente cada persona es única y cada problema ¿es eso cierto? ¿O realmente todo el mundo es igual, siempre fallan lo mismo? Hay ciertos patrones que son A, B y C que siempre ocurren. Me gusta mucho la pregunta porque eso ayuda también a entender como que hay dos bases. Para mí el trading se divide en dos partes muy importantes. Una es la parte estratégica, la ejecución, que son las herramientas, y luego está quién ejecuta esas herramientas. Está claro que la una sin la otra no funcionan. Si yo tengo muy buena psicología pero no tengo una base estratégica, no voy a poder hacer trading. Por lo contrario, tengo la estrategia pero no tengo psicología, esa psicología no se puede aplicar. Entonces, hablando de patrones, sí que es cierto que emocionalmente, pues como tú bien has dicho, no hay uno igual en esta especie, igual que de traders yo puedo aplicar una medida para ti, por ejemplo, David, o para un oyente y no funcionaría de la misma manera. Tendríamos que buscar esos patrones. Entonces, para mí lo primero es la herramienta. Es decir, estrategia, gestión del riesgo, ¿cómo aplico esa estrategia? Porque allí es el donde el 85% de los traders fallan. La mayoría de problemas emocionales que tenemos es por no tener una base a lo que aferrarme. ¿Cómo voy a entender un error si no tengo una explicación de ello? Entonces, lo primero para trabajar un trader es ir a esa estrategia, como esa base operacional y decir, vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una estrategia con datos que funciona, tenemos una gestión del riesgo que se adapta a ti, estás aplicando bien la estrategia acorde a tus tiempos, a los activos que operas, que todo ahí no haya fallos, que haya una confianza, porque los traders fallan porque no tienen confianza. Cuando eso está hecho es donde entra el otro factor importante, el trader, quien decide si sigo eso sabiendo que funciona o no. Y ahí es donde entra el otro patrón por excelencia, la decisión. ¿Qué hago yo para siempre favorecer esa estrategia? Si no lo estoy haciendo, es que hay patrones dentro de mí, como miedo al fracaso, miedo a no conseguirlo, huir de mi trabajo, presión, un poco de ego, muchos factores que se pueden resumir sobre todo en miedo a accionar, miedo a conseguirlo, a la incertidumbre también, que te llevan a pensar que aunque tú tengas un sitio donde sabes que confías que es tu estrategia, no vaya a funcionar. ¿Y si pasa algo? ¿Y si es diferente? Y eso es lo que juega mucho en contra, porque por cada error que cometemos fuera de la estrategia,
afecta a la probabilidad, porque los traders somos probabilísticos, y en psicología también, porque si no favorezco a un patrón que me va bien, todo lo demás no va. Entonces, si no entiendo eso, toda la consecuencia de después es un hábito que se crea que va totalmente en contra del objetivo que tú tienes. Entonces, el patrón estrella está claramente en o no tener una base donde operas y donde no confías, o evidentemente en que no estás decidiendo bien a favor de tu estrategia o a favor de tu camino también. Claro, yo creo que también digamos, se sobreutiliza el término psicología muchas veces para justificar errores Claro. que son medibles y que pueden Claro. mejorar, ¿no? Porque es normal que si estás saltando tu plan o directamente, como tú bien comentas, no tienes un plan, da igual que tengas la mejor psicología del mundo, no vas a saber lo que estás haciendo. No, el problema no es la psicología, el problema es que hay una serie de ladrillos que antes tenías que haber construido. Claro. Y que por ende al final la psicología es simplemente un resultado de que lo has hecho mal al principio, ¿no? Correcto, al final también yo digo que la psicología puede hacer un papel muy importante, pero si estamos hablando de psicología de trading, ya no solo es que mi mentalidad no está bien, es que yo no funciono, es que quiero ser trader y no lo estoy consiguiendo. No, hay mucha excusa, mucha victimización y mucha poca acción dentro de lo que es el mundo del trading. Por eso, de los millones de traders que somos en el mundo, como decía antes, solo un porcentaje muy pequeño obtiene el resultado que desea. Y la psicología para mí se usa como una justificación de buscar una causa externa a algo que claramente soy yo, porque para mí el centro de todo trader es el mismo. Claro. Porque si tú no accionas bien, todo lo que tú quieras no va a salir. Y no es que el mercado me ha dado esto, es que no estoy obteniendo el resultado, aunque lo luche, estoy estancado. Siempre hay algo que hacer. Y es empezar por revisar tus datos y tus errores, porque eso sí es medible. Nadie dice que no vayas a fallar en tu proceso. Para mí la gran diferencia entre un trader rentable y un trader que no lo es o está en el camino es que uno comete errores sin cesar y sin aprender, y el otro ha aprendido de sus errores y quizás los sigue cometiendo, pero son muy ocasionales, por empezar, y nunca pasan el límite de sus normas. Y eso no causa efecto en sus rentabilidades. Entonces, uno tiene resultados porque no está midiendo nada y no se entiende tampoco, y el otro ha cogido todos los datos, los ha entendido y ha intentado minimizarlo, porque el factor emocional para mí siempre va a estar. Es como que es algo que somos personas, somos emocionales, vamos a fallar, sí o sí, ya sea porque nos hemos discutido con alguien, nos ha pasado algo fuera, ese día no hemos dormido bien. Por eso la importancia de ir más allá de la decisión. Es decir, ya no solo me fijo en cómo decido, sino en cómo estoy. ¿Puedo trabajar ese día si tratamos al trading como un negocio? Si no puedo trabajar y tengo la capacidad y la suerte de poder elegir si lo hago o no lo hago, porque entiendo que oportunidades habrá siempre, porque son como aprendizajes que tienes que generar con la experiencia, que es como la otra variable que quería sacar aquí en el tema, y es que la psicología, una gran parte del trabajo está en la experiencia de cometo un error, aprendo, cometo otro error, aprendo, porque es lo que genera vías neuronales en el cerebro para que tú, de un antiguo hábito que tenías, lo estás consolidando de nuevo, estás reaprendiendo. Y eso es una capacidad que se llama plasticidad neuronal. Y eso tiene una base muy cierta en que si nosotros favorecemos a nuestros patrones y evidentemente nos exponemos a la incomodidad, nos forzamos un poco a hacerlo y generamos experiencia y recuerdos, eso nos permite luego ir como al disco duro de nuestro cerebro y poderlo recuperar. Pero eso no funciona si no tengo claro mi punto de partida, mi punto final y la experiencia que hay en medio. Si no, es ir en bucle una y otra vez, una y otra vez. Por eso muchos traders se estancan, porque no tienen esa parte del trabajo. Claro. Y a veces es mucho más sencilla de lo que parece, porque yo siempre digo, el trading sencillo, fácil, la mente compleja, porque la mente es lo que genera la complejidad. Si nos ponemos a pensar al final el trading, que son A, B, C, 4 pasos y ya está. Y la pregunta de oro, ¿por qué no somos capaces de hacerlo? Algo tan sencillo. Pues evidentemente porque no hacemos el trabajo de atrás, que también podría ser sencillo, pero falta esa capacidad de querer hacerlo, de conocerme. ¿Qué necesito yo para hacer trading? ¿Qué necesito para tener resultados? Que es para mí el éxito también. Y la psicología, a veces eso se justifica para, bueno, porque un error, porque es que claro, psicológicamente no estoy bien, ya, pero ¿en qué grado?
y qué estás haciendo tú para poderlo solucionar. Hay mucha poca acción. Claro. En esa parte. Hey, espero que te esté encantando este contenido. He conseguido algo muy especial para ti. Por ser un fiel suscriptor de nuestro canal de YouTube, te he conseguido un código de descuento exclusivo para que puedas aprovecharlo en cualquiera de nuestras cuentas. Tienes todo este descuento aplicando el código que ves en pantalla. Simplemente ve al enlace de la descripción y aprovecha esta oportunidad para dar tu cambio hoy. Te dejo todos los detalles en la descripción y espero que aproveches esta oportunidad para que puedas dar un salto en tu carrera profesional como trader. Recuerda utilizar este código al final del checkout para poder beneficiarte. Espero que sigas disfrutando del contenido. Nos vemos dentro. Es súper importante que los traders tomen acción, ¿no? Y ganen también el máximo número de experiencia posible, porque esto, bueno, ya lo ha desengranado en lo que pasa realmente en tu cerebro cuando ocurre esto, pero esto es simplemente cuando, por ejemplo, estás operando y tienes un método operativo, en lo cual tú has visto que primero en backtesting, pero luego aparte en real lo has ejecutado 200 veces, la próxima vez que lo veas ya tienes esos recuerdos, esas memorias, vas a tener mucha más confianza de tomar ese trade porque lo has visto infinidad de veces que si no lo vieras anteriormente, ¿no? Entonces, ¿es solamente psicología? La psicología es una rama, una consecuencia. Correcto. Pero tienen que enfocarse mucho en la acción, en verse a ellos, ¿no? Reflejados cómo actúan cuando van ganando, también cómo actúan cuando van perdiendo. ¿Cuáles son los ejercicios tú crees que debe hacer un trader para autorreflejarse y mejorar su psicología? Aquí sobre todo volveré un poco a las medidas que hablábamos antes. Para mí las dos ramas que englobarían, podemos hablar de varios subpilares también, pero hay dos ramas. Quien decide, es decir, el trader, y la herramienta que nos permite operar los mercados. De donde tendremos la experiencia claramente es de ambos, pero necesitamos un punto en común. Y es lo que me gusta mucho que tú dices siempre, que son los datos. Los datos necesarios para poder ver qué sucede ahí. Entonces, para mí el ejercicio más clave que puede hacer un trader que ahora mismo está empezando o uno que está estancado es o revisar los datos que ya tiene, porque ahí hay muchísima información, desde un patrón de una operación que siempre haces igual. Desde, si registras las emociones, desde un patrón emocional que te das cuenta de que cada vez que te pasa algo fuera o no estás bien, en el mercado tienes unas consecuencias. Que no lo tienes, que no tienes estos datos, empezar a registrar desde ya. Para mí, la medida más grande que une ambas ramas es primero saber qué está pasando. Si lo sabes y aún así no has revisado estos datos, quizás es momento ahora de ir a verlos. Porque sí que es verdad que la psicología del trading se rige muchísimo por este patrón empírico. Es necesario. Porque yo, por ejemplo, desde mi experiencia, me es imposible trabajar con una persona donde no hay datos, porque no sé cuál es el foco. Porque siempre hay un foco, siempre hay ese stop loss de esa racha negativa que te desencadena todo lo demás. Siempre hay esta ganancia tan grande que te hace desarrollar el patrón de sobreconfianza. Siempre hay algo, es un accionador, es ese clic que te hace desencadenar una respuesta emocional. Y claramente otro ejercicio que tenemos que hacer es ver si ha pasado, reflexionarlo, fuera de las emociones. La lección más importante que te puedes llevar para poder empezar a entender tus emociones es que nunca las accionaremos en caliente, porque allí cerebralmente se desconecta el cerebro. Es decir, nuestra toma de decisiones pasa a ser emocional, porque es la prioridad. Entonces, si no tenemos eso controlado desde el principio, tendremos que darle distancia y luego con los datos que hablábamos ahora, verlo. Pero es un ejercicio que da pereza, cuesta, siempre hay mil excusas de bueno, no registro, sí. Hay un tema interesante, es que sí, es la intuición, pero la intuición sin racionalidad no sirve para nada. Es talento sin aprovechar. ¿De qué nos sirve tener un talento si no conozco mis datos? Si realmente tú quieres ser rentable, tienes que conocer tus medidas. Lo típico que se dice, obsesionarte con las métricas, es así. Es una realidad como una casa si tú quieres hacer trading y profesionalizarlo. Dominarás tu psicología en el momento que empieces a ver y a identificar por ti mismo qué está sucediendo. Luego ya entra el otro umbral de comprenderlo, indagarlo, para transformar tu mente y ser más capaz de funcionar. Pero si no tenemos esta base, ni la decisión se produce, ni la solidez que buscas tampoco sucede. Entonces es clave, eso sea, es el ejercicio inicial primero que tendría que hacer todo trader si lo hace, si no lo hace, hacerlo, y si lo está haciendo, analizarlo.
lo que hay ahí dentro. Sin duda, lo que no se mide no se mejora. Exacto. Obsesionarse con las métricas, analizarlo y optimizarlo e ir mejorándolo, porque muchas veces los traders simplemente se fijan en el resultado de la operación, si fue positivo o negativo. Eso no implica para nada que hayas hecho las cosas bien o mal. Correcto. Puedes hacer las cosas fatal y tener una operación en azul en MetaTrader y haber hecho las cosas bien y que se vaya al stop, ¿no? Totalmente, y es que al final el trading nos hace espejo, ¿vale? Es decir, es tú contra tú, y todo lo que hemos aprendido fuera, aquí no nos sirve de nada, porque es lo que tú decías, David, al final en la vida cotidiana siempre nos han enseñado que si yo hago una cosa bien, voy a obtener un buen resultado. Sigue las normas y tendrás ese resultado. Si no las sigues o si haces algo erróneo, vas a obtener un error y un fallo. Aquí no. En el trading la probabilidad nos demuestra que dentro de un porcentaje X puedo hacer mi procedimiento y mi estrategia y aún así obtener un stop loss, o puedo hacerlo fatal y obtener una ganancia muy heavy. ¿Cuántos traders han hecho una operación a voleo un poco, han obtenido la gran ganancia, se han pasado una cuenta de fondeo y luego ya se han creído que esto era la rentabilidad y la panacea? Muchos, pero luego la consistencia no sucede. Si no aprendemos esto de base, ¿cuál es tu probabilidad? ¿Cuál es la medida que tú tienes con tus datos para tener esa posibilidad de éxito? Para mí, yo lo que siempre digo a mis alumnos, a la gente con la que trabajo, es posiciónate en ventaja estadística siempre, ya sea psicológicamente o en tu estrategia. No hagas cosas en contra de eso, porque lo que te sitúa es en contra del mercado y de ti mismo, porque esa ventaja estadística no sucede. Y si no sucede, no hay rentabilidad. Entonces, tenemos que ir con cuidado con las lecciones de vida que nos llevamos y cómo el espejo nos refleja constantemente, porque no es nada personal del mercado, eso lo sabemos. Eres tú que nos encabezonamos en que tiene que salir a cualquier precio, pero a veces no es cualquier precio, es un trabajo inteligente, que es ahí donde entra la psicología, en cómo de inteligente podré ser y rebajar mis ideas iniciales, lo que veo en el espejo, para poder conseguir ese objetivo y cambiar la manera en la que veo las cosas, de esos aprendizajes anteriores, claro. Hablando de operaciones positivas y negativas y de psicología cuando haces las cosas bien y mal, hablemos de la parte negativa, de miedo, desconfianza a la hora de operar, versus la sobreconfianza cuando van las cosas bien y te sientes que ya eres el mejor trader. ¿Qué es más peligroso de los dos? Yo creo que ambos son peligrosos en diferente medida. Sí que es verdad que para mí un trader sobreconfiado es muchísimo más peligroso que un trader con miedo, básicamente por la consecuencia que esto genera. Un trader sobreconfiado tendrá muchísima más tendencia a quemar cuentas, porque pensará que una sola operación hay una sola operación positiva le está dando toda la vía de escape. La gracia de esto realmente, o el secreto, es que un trader sobreconfiado realmente tiene mucha inseguridad, porque tiene un gran miedo a que esto se vaya, porque cuando el pico sube y luego baja es cuando viene toda la frustración de golpe. En cambio, un trader con miedo muy probablemente simplemente no accionará, o accionará en impulsividad al final, cuando ya está contra la espada y la pared y está a punto de perder la cuenta, tiene que hacer una operación, pero en el transcurso normalmente son traders que en cuentas de fondeo, por ejemplo, que es el ejemplo que más me encuentro, son muy lentos porque no accionan. Los traders sobreconfiados no. Ves una curva que sube y luego baja de golpe y queman la cuenta. Se saltan sus límites, no cumplen con su palabra, su ego es muy grande también. Es decir, es todo un ecosistema destinado al fracaso. En este caso, un trader con miedo quizás sí que también estaría destinado a eso, a un fracaso, pero hay más margen de trabajo, porque se puede entender ese miedo como una alerta y luego un impulso. La sobreconfianza no. O la regulamos o no vas a poder ser rentable. Sí, lo has definido muy bien, y es que la consecuencia del miedo puede ser la falta de acción por falta de confianza. Claro. Eso se refleja a dejar de ganar dinero, que es infinitamente mejor a la sobreconfianza, que al final va a liderar a perder dinero. Claro. Estamos de acuerdo que dejar de ganar es mucho mejor que perder. Totalmente, al final siempre es lo que decimos, ¿no? A veces es mejor quedarse fuera y esperar, aunque no tomes la acción, a estar constantemente quemando, porque para mí esto es un trabajo muy poco inteligente de tu parte como trader. Para mí el trading es responsabilidad, y responsabilidad no solo de acción, sino también de psicología.
Porque para mí los resultados son una elección. Es decir, tú cada día cuando te levantas por la mañana y te pones delante del gráfico, es una nueva oportunidad para hacer ese paso. No quita que a veces ese día no vayan bien las cosas. También lo tenemos que normalizar, que a veces los procesos imperfectos, aunque tarden un poco más, surgen igual. La otra cosa está en ser tozudos y caprichosos con ese error una y otra vez y victimizarme de mis circunstancias porque no me está saliendo. Eso es lo que decíamos antes de la excusa de la psicología. No, es que claro, no me está saliendo esto, pero claro, ¿qué haces cada día delante del gráfico? ¿Das lo que tendrías que dar? ¿Eres consciente de los pasos sencillos que tendríamos que hacer? Entonces, claro, te expones de más. El mercado, cuanta más exposición, más vulnerabilidad y no más oportunidad. Es la frase de menos es más. Es decir, a veces está claro que si no accionamos no hay resultados, pero eso se puede corregir con una exposición donde tú le aportas seguridad al trader. Pero si hay demasiada, quitar eso es complicado, porque es un trabajo de tu ego, tú contra tú, de convencerte de que realmente no necesitas eso y que no te va a dar el resultado, el pelotazo que siempre decimos. Entonces, claro. Y es un problema que está muy generalizado en general. Hablamos de trading ahora, pero también en la sociedad en general Sí. de siempre culpar a otras personas para sentirte mejor conmigo, externalizar culpa. Claro. Y en el trading, pues eso se traduce a, bueno, la plataforma o el spread o bueno, cualquier cosa. Sí, o bueno, psicología. excusas que nunca recaen en la propia responsabilidad. Es decir, hay factores donde claramente cuando ya está echada la moneda al aire, por decirlo así, donde tú has accionado como tenías que accionar, has apuntado el disparo y has hecho ese disparo, luego si surge o no surge, eso sí, que es el mercado y no son variables de nuestro control. Para mí siempre tendremos que dividir entre variables controlables y variables no controlables. ¿Qué puedo hacer yo para que mi sistema sea más estadísticamente ventajoso? ¿Qué puedo hacer? Cuando esto lo tengo, es lo que yo usaré con mi poder de decisión y mi psicología ya trabajada para poder exponerme y obtener el resultado. Hablamos constantemente de estadística, de probabilidad. En la vida es lo mismo. Quizás no sería ser rentable, sería otro objetivo. Emprender, buscar ese estilo de vida que tanto te gusta. ¿Qué haces tú entre todas las probabilidades de la vida para que llegues a ese camino? Porque al final la vida son decisiones, decisiones conscientes que harán un poco un efecto mariposa en dónde nos va a llevar esto. Si tú apuestas a ese camino, quizás estás más cerca y quizás no tendrá la forma que tú quieres a veces. Te pensabas que era cuadrado y será un triángulo y estará bien. El trading es lo mismo. Concebemos la rentabilidad, psicológicamente la vemos como una salvación, el hito estrella que todo trader lucha. Y luego nos damos cuenta que la rentabilidad no llega, pum, aquí, sino que la rentabilidad es una cosa sostenida, que si solo luchas por esa rentabilidad, la frustración está asegurada, porque luchas por algo que es totalmente intangible. No lo ves hasta que ha pasado un tiempo y luego lo tienes que sostener. Es un trabajo consciente de resultados. Lo que decía antes, los resultados son una elección, porque tienes que enfocarte en eso. Dentro de todo el árbol de decisión que tienes, dentro del trading, usar aquello que está en tu mano, aquello que podemos controlar, porque los traders fallan porque se centran demasiado en aquello que no pueden controlar. Nuestra querida incertidumbre, que entró en la sala, siempre es así. Entonces tenemos que empezar a centrarnos en el momento presente, porque usamos en nuestra contra nuestro pasado para justificar mis acciones futuras, y eso es victimizarse de tus circunstancias. Sin duda. Me encantó lo que dijiste de ir cada vez aplicando más acciones que causen una ventaja positiva. Todo en la vida, porque muchas veces hablamos de éxito y es demasiado abstracto porque no sabes realmente cómo poder. Es un término que manipula mucho, pero realmente son todo actionables, son accionables que puedes hacer día a día que te ponen más cerca de tu objetivo. Y piensa que si tú tienes un objetivo claro, hay personas que piensan que sus acciones de alguna forma no están ligadas. Cualquier cosa que hagas en el trading y fuera del trading, o te acerca o te aleja del objetivo. No te mantiene. Es decir, el hecho de tomar y seguir tu trading plan, tu objetivo es ser trader rentable, pues el hecho de cumplir pues te acerca al objetivo. El hecho de otra cosa, no. Pero tú, a partir de ahora, lo que tienes que pensar es eso, que cualquier acción que hagas, puede ser, incluso si nos vamos más allá de
variables en tu día a día, de tus hábitos, de cómo te Correcto. levantas, de hasta lo que comes, de cómo te tratas a ti mismo. Tú, si tienes ese objetivo, tú a partir de ahora tienes que valorar cada acción y decir, vale, ¿esto me acerca o me aleja? ¿No? Exacto, y también aquí hay una parte importante que me ha gustado que has dicho, y son los hábitos. Es decir, para mí el trading es una variable más de nuestra vida, una variable que hemos elegido y que nos importa mucho porque nos catapulta a un objetivo común, que es poder vivir de esto muchas veces o tener un segundo ingreso o una concepción de éxito en ese ámbito de tu vida. Pero si no te centras en el grado de satisfacción de todas las demás áreas, por mucho que tú intentes ser un 10 en el trading, pero eres un 5 en ti mismo, eres un 5 con tu familia, no te priorizas en tu bienestar, ya puede ser un 10 ahí que no va a surgir porque vas a seguir insatisfecho de lo que tú consigas. Entonces, el trading es como esa rama de nuestra vida profesional donde se merece una atención, pero también merezco dedicar tiempo a otras áreas para poder estar en equilibrio. Me hace mucha gracia cuando en redes sociales se habla del obsesiónate con el trading, renuncia a todo, sacrifica. Estamos de acuerdo en que hay un sacrificio y un precio a pagar en lo que se refiere a proceso de trading, porque es cierto, es un proceso difícil, sacrificado, donde tenemos que aceptar muchas verdades o muchas acciones que a veces no nos van a gustar en la vida y también en este ámbito profesional. Pero no significa que haya una parte de ti que también pueda ser como de ocio, por decirlo así, o de otras cosas que no sea el trading. Porque si yo no me doy margen a ser yo fuera del trading, cuando yo venga a ser yo trader, no voy a poder ejecutarlo porque me voy a quemar. Hay el burnout de toda la vida, donde llegamos al límite, al límite, al límite. Tiene que haber un 80-20, la regla que siempre se habla. No es obsesionarnos hasta el final y colapsar, es saber hasta dónde puedo llegar yo mismo, sabiéndome leer, porque para mí la capacidad que todos los traders tienen que desarrollar si quieren ser exitosos a su manera es la autorregulación emocional. Saber cuándo sí y cuándo no. Y cuando yo necesito un parón o cuando yo necesito estar más tranquilo y valorar si realmente ese día la operativa va a valer la pena. Porque un error que yo no cometo es un día que también es una victoria, porque ese día podría haber salido mal si me conozco. No significa que nos podemos equivocar, pero lo salvas. Entonces, todo esto lleva también conocernos en ese bienestar. Me debo priorizar, sí o sí, si no, la parte de la decisión no sucede. Y todo lo demás que hablábamos tampoco. Tengo la herramienta exitosa, pero no la sé usar. No sirve para nada. Hablemos ahora de la vida, las situaciones, los problemas que tiene cada uno, cómo luego se trasladan al trading y cómo también poder separarlos si es que es posible. Por me gusta la ejemplo, pregunta. hay veces que discutes con tu pareja, que tienes problemas familiares, que demás, entonces luego te encierras en tu cuarto y te pones a hacer trading, todos esos problemas, esa ira te nubla y obviamente esos son problemas que luego trasladas a tu operativa. ¿Hasta qué punto realmente necesitas una estabilidad emocional en tu vida para poder operar versus ser y crearte una burbuja de, aunque en tu vida estén pasando muchas cosas, tú tienes que convertirte en un trader frío y aunque discutas con tu pareja, luego intentar que eso no te traslade a tu trading? Vale, me gusta la pregunta porque además son situaciones donde estás describiendo dos patrones emocionales muy claves, ¿vale? Todas las personas cuando nos sucede algo, si hablamos aquí va a entrar en juego mucho el ego. Para quien no sepa lo que es el ego, es una máscara social que usamos para de alguna manera protegernos de todo lo demás, para no sufrir. Hay muchas maneras de decirlo, para que nos entendamos le llamaremos ego, ¿vale? Entonces, esta situación donde tú te pasa algo y te vuelves completamente frío y lo aíslas, es válido hasta cierto punto. No es una estrategia errónea. Para mí no hay estrategia errónea psicológicamente, sino más funcional a unos o más funcional a otros. Pero todo llevado al extremo te puede llevar muchas consecuencias. Aislarnos por completo te servirá para estar focus y desarrollar el hábito de disciplina. Pero esta disciplina no la vas a poder ejecutar si tú no, en algún momento no sales de esa burbuja y te das la oportunidad de explorar ese ámbito, ese umbral emocional. Porque si tú quieres ser trader y quieres conocerte a ti mismo, hacer una burbuja durante mucho tiempo es contraproducente. Porque sí, tú estarás haciendo trading en ese momento súper enfocado, pero cuando salgas de esa burbuja el problema va a seguir ahí. Y el problema te va a seguir cabreando.
y te va a seguir enfadando y te va a seguir estresando emocionalmente. Cuanto más estresados estemos, más en modo bloqueo vamos a entrar, porque ¿dónde voy? Al trading como vía de escape, pensando que ahí voy a ser exitoso y que eso me va a salvar de toda la situación. ¿Cómo uso mi historia? ¿La huyo de ella? Y lo que decía antes, la uso como una razón de castigo para poder ser exitoso ahí, o realmente soluciono el problema, priorizo ese bienestar y luego uso el trading de una manera equilibrada. Por lo contrario, claro que nos afecta. Es decir, todos los traders, absolutamente todos, desde las mínimas pérdidas a corto plazo que tengo en el trading, desde una discusión con mi pareja, alguien que no me apoya, un tercero o una familia donde no entienden lo que estoy haciendo y me ponen, entre comillas, trabas. Yo sé que hay muchos traders que quizás nos están oyendo y pues se están preguntando esto de, ostras, es que tengo una familia o tengo un ámbito de personas a mi alrededor que no me están sumando. Y yo siento que quiero hacer trading y no me apoyan y eso me afecta mucho. Aquí también entran en juego los límites y las variables que nosotros ponemos a estas personas. A veces es muy difícil poner la línea entre que no me afecte y yo seguir operando. Pero el que no te afecte no es que me desapego completamente de las emociones y no me importa nada, sino que he comprendido que esta es mi vida y que yo tengo que seguir si realmente la quiero, y que luego te guste más o te guste menos en tus terceros, les has explicado y has seguido adelante. A veces no es un proceso fácil hacer limpieza de tu ambiente y gente emprendedora lo sabe. Yo personalmente he tenido que dejar a mucha gente atrás para poder seguir en ese camino, porque es lo que decíamos, hay un precio a pagar, pero tienes que estar dispuesto a ello. Igual que tú, si te haces una burbuja y no exploras tus emociones, vas a colapsar, también tienes que ir a esa incomodidad y entenderte emocionalmente para luego ser frío. Nos han vendido que tenemos que ser un robot y que no nos pase nada, lo que decíamos antes, la pura obsesión, pero realmente el secreto no está en eso, que sí, la obsesión solo funcionará en el momento en el que yo sé las claves perfectas para mí, para desapegarme de ese resultado, para desapegarme de esa gestión o de esa situación. Si esto sucede, todo lo demás ya será exitoso, porque de alguna manera pondré el límite. ¿Cuántos límites tú pones para ti, para que lo de fuera no se lleve hacia adentro? Y eso pasará por ver cuáles hay y si favorezco a ellos o no. Es un trato contigo mismo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ti y cuáles son tus innegociables? Para mí los innegociables son esas cosas o esos límites propios en los cuales yo como trader necesito cumplir para que mi desempeño ahí dentro funcione. Y eso para mí es la psicología clave. Es decir, hasta que llego al punto donde mi mente ya es consciente de lo que necesito para poder lograrlo y pongo ese límite con esos innegociables hacia los demás. Gustarán más o gustarán menos, pero es tu vida. Sin duda. Y ahora también algunos se sentirán identificados con lo que comentas, porque son caminos por los que todos van a pasar, si es que no lo están pasando ya. De hecho, voy a describir un patrón que siempre es el que suele ocurrir, al menos en la curva del trading, que es cuando comienzas, al principio tienes mucha ilusión, muchas expectativas, tienes una forma de poder ganar dinero rápido y fácil, y ahora me explicarás el porqué, pero siempre al principio se suele ganar. Sí. Sueles tener esa suerte, no tienes esa psicología apegada, no sé por qué exactamente, pero solemos tener suerte, o abrimos una cuenta demo, vemos que ganamos en la demo porque no hay ningún tipo de psicología, o incluso el capital real. Mayoría de traders que conozco, en los que me incluyo, la primera cuenta que abrimos la duplicamos normalmente la primera semana, segunda semana, luego, después de la segunda semana, la quemas. Y ahí es donde entras en ese valle un poco de la desesperación. Correcto. Porque tenías un optimismo desinformado. Exacto. Y pasas a tener ahora un pesimismo informado. Te empiezas a dar cuenta de la realidad del proceso y se te abre ese valle. ¿Cómo es Claro, ¿cómo es esa experiencia? Primero empecemos por el por qué. Es decir, ¿por qué cuando yo empiezo trading tengo lo que se llama siempre la suerte del trader inicial? Y eso es un hecho, realmente. Para mí sucede porque vamos aplicando lo que tenemos que aplicar. Cuando hay mucha motivación, nuestra capacidad de aprendizaje se duplica, porque estoy más receptivo, porque lo veo todo claro. Realmente no soy consciente de los problemas que me puedo encontrar. Me muevo por lo que tengo que hacer. Entonces, el resultado que obtengo, en principio, responde a eso y me lo confirma. Gano confianza. Realmente, la suerte inicial, si hablamos un poco más en profundidad, es un patrón de sobreconfianza cuando llega el pesimismo. Entonces, dentro de una demo también tenemos que hacer énfasis en que es un ambiente muy controlado, donde las emociones tampoco entran en juego.
Entonces, toda esa receta inicial hace que hagamos unas operaciones calitativamente buenas, porque acabo de aprender la metodología, la tengo fresca, porque sé exactamente lo que busco, porque estoy obteniendo resultados que confirman mi creencia inicial desde fuera. Pero claro, la probabilidad no dura para siempre, porque empiezo a equivocarme con esas pequeñas operaciones. Y ahí es donde llega el shock de realidad, cuando se destruye la creencia de que lo que hago bien sale bien y lo que hago mal sale mal. Entonces ahí es donde te das cuenta de todo el umbral que te espera en el trading y te das cuenta de que no es un proceso de 3 meses, sino que es un proceso que no tiene fecha. Quizás te saldrá en 3 porque tienes talento y eres muy consciente. Para mí una de las cosas súper claves si empiezas el trading es analizar qué capacidades tienes de base, fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, es decir, es un DAFO. Exacto. Y uno de los ejercicios que hago con mis alumnos o con la gente con la que trabajo es un DAFO inicial. Es decir, vamos a ver qué concepción tienes tú del trading a día de hoy, para que esa racha inicial que vas a vivir muy probablemente, luego se pueda compensar con los aprendizajes necesarios para que tu proceso, en vez de ser una montaña rusa, sea lo más regular posible. Que muy probablemente lo sea, porque todo trader que ha empezado sabe que el proceso son unas cuantas curvas y emoción hasta que llega ya como la experiencia de los traders y ya estamos mucho más calmados y sabemos lo que nos encontramos. Por mucho que tú a un trader novato le digas, escucha, te vas a encontrar esto, ves con cuidado, cometerá el error. Pero si tú tienes de base ya el conocimiento de lo que yo tengo y lo que me falta, con orientación, es mucho más fácil canalizarlo porque ya es trabajo que tú haces inteligentemente para favorecer a tu proceso. Y que cuando llega el pesimismo informado de decir, hostia, esto no es como esperaba y se me rompe la expectativa, pueda crear otra expectativa mucho más firme. Porque lo que hace esto es romper la expectativa inicial de que el trading me va a salvar la vida. Porque todos empezamos por dinero, es clarísimo. O sea, o empezamos por dinero o por huir de nuestro trabajo o porque creo que se me va a dar bien y voy a poder ser exitoso más que muchos otros. Entonces, claro, cuando esto se rompe es un shock de realidad muy bestia. Psicológicamente es difícil el proceso de los traders que empiezan y están aprendiendo, pero es inevitable. Se tiene que pasar por ello, pero si tienes herramientas desde un principio o una base buena de consciencia, es decir, yo sé que el trading desde un principio me va a ser difícil, es un proceso, es lo que hablamos siempre en la academia, no va a ser un proceso fácil, chicos, esto va a ir de esto y esto, y ya saben lo que se van a encontrar a pesar de que cometan el error, no vas a ciegas, por decirlo así, si vas a ciegas, pues bueno, es un proceso un poco más complejo, pero se acaba llegando también. Pero claro, la suerte inicial es el shock más heavy de realidad que te da el trading, aparte del estancamiento, para mí. Hablamos antes de la importancia del journaling y de el reflejarte tomando ciertas decisiones, seguir el plan y esquematizarlo y dejarlo por escrito, dejar constancia para luego poder ir hacia atrás, reflejarte y construir ese hábito para tener la confianza e ir conociéndote cada vez más a ti mismo, ¿verdad? Sí. Pero quiero ir un poco más profundo y es hasta qué punto realmente puedes llegar a conocerte a ti mismo. Hasta donde estés dispuesto a hacerlo. Es decir, para mí la mente son infinitas capas de conocimiento. Conocemos un porcentaje, hipotéticamente, porque es difícil de comprobar, muy pequeño de lo que somos realmente. Podemos hablar desde las capas más superficiales, es decir, cómo yo acciono, qué veo hacia el exterior, o mucho más adentro en consciencia de por qué hago las cosas, de dónde viene una herida emocional, de dónde viene todo lo que yo externalizo hacia afuera. Para mí hay tres capas iniciales, o es una estructura muy sencilla, y es un sistema de creencias que hemos edificado desde que somos niños, nuestro pasado, el ego, que es el que modula esas creencias y las protege porque es lo conocido, es decir, es un sistema aprendido, y luego está el autosabotaje, que es todo lo que externalizo hacia afuera en base a ese sistema de creencias cuando lo favorezco. Pero claro, hay otra cosa en la ecuación, y es esa versión de mí que ya no es de niñez ni de adolescente, sino que ya empieza a tomar decisiones conscientes y cuestiona. Y es el sistema edificado. Entonces, ese sistema edificado es el que nos permite tomar conciencia de que me estoy equivocando. Entonces, para llegar al punto donde tú te conoces tanto para saber cuál es tu versión edificada, primero tienes que ir a la parte más incómoda de todas, y es ver cómo fue mi niñez, que lo que me han enseñado muy probablemente no es lo que yo
pensaba que me serviría, porque me estoy equivocando y, por ejemplo, no me relaciono bien con el dinero, no me relaciono bien con el fracaso, me autoexijo y me autosaboteo y no lo consigo. Y eso muchas veces sucede incluso teniendo una base estratégica ya edificada. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a profundizar en cómo es tu niño interior, en cómo es tu ego, en cómo es tu esencia como trader, para poder conocerla, mirarlo a la cara, darte cuenta que no tenías lo que necesitabas y volver a edificarlo? Eso es romper esquemas. ¿Cuántos están dispuestos a pasar por un proceso así para poder ser consistentes en el trading? Y te puedo asegurar, tú también tienes la experiencia de que acaba sucediendo. A veces no te das cuenta y pasan esos puntos de inflexión en tu proceso que te hacen replantearte muchas cosas. A veces lo podemos describir como una crisis existencial, donde siento que algo no está yendo bien, pero la distancia entre algo no está yendo bien y meterme de cabeza a ver qué está pasando es el proceso más incómodo que vas a tener que pasar si realmente tú ya no quieres solo ser trader, quieres crecer. Para mí son constantes techos y suelos. Es decir, yo choco contra un techo donde yo sé que quiero ascender. Por ejemplo, quiero cambiar mi vida de un trabajo tradicional y quiero emprender. Y mi distancia ahí es que quiero emprender. Tendré que romper con ese techo de creencias, entre ellas el miedo, las creencias sobre el dinero, la incertidumbre, para atravesarlo, hacer ese punto de inflexión y asentarme en ese suelo y empezar a trabajar y a conocerme hasta que quiera volver a ascender otra vez, ya sea en otra empresa, en diversificar. Entonces tenemos que estar preparados. Para mí las personas emprendedoras, los traders, están mucho más trabajados emocionalmente precisamente porque son resilientes. Y es una capacidad de resiliencia constante hacia uno mismo, a veces incluso espiritualmente, que eso es un tema que a veces quizás no casa mucho con la psicología, pero para mí sí tiene relación. A mí me gusta unir mucho los conceptos, tengo una vertiente integradora, entonces todo es válido si te da sentido, pero tienes que estar dispuesto a pasar por ello y a pagar el precio, claro. Justo hablaba también con Mary antes un caso interesante, y es que ayer en el evento conocí a uno de los chicos que era bombero. Y me estuvo comentando, me dijo: David, es impresionante cómo me puede llegar a afectar la psicología a niveles que yo estoy acostumbrado en entrar en casas con llamas, en salvar a bebés. He visto gente morir delante de mis ojos. Entro en casas que se están incendiando y me mantengo con calma y manejo mi psicología. Pero luego en el trading no lo consigo controlar. ¿Cómo en la tierra es esto posible? Es muy interesante la pregunta y es en base a qué le tengo miedo. Es decir, cuando tú normalizas una situación laboral, en este caso, es muy probablemente porque ya partes de una base donde sabes que muy probablemente no va contigo. Es decir, que lo que está sucediendo es externo y yo he conseguido dominarlo porque tenía muy claro que esto es lo que debía hacer. Pero claro, en el trading pasa que muy probablemente esta persona, además conozco al alumno y es una persona muy luchadora, aún no está en el punto de conocer sus heridas emocionales, porque a veces no es cuestión de lo que sucede o el peligro externo, que es donde me genera la ansiedad, que, repito, es una profesión muy difícil ser bombero y no todo el mundo está capacitado para hacerlo, pero quizás de base él ya lo tiene trabajado porque él lo ha normalizado con experiencia. Pero ¿qué pasa cuando yo entro en una profesión donde ya no es un peligro real, es un peligro mental? Entonces, ese peligro mental lo que nos hace es ponernos todos los sistemas de alerta del cerebro para que una herida emocional que muy probablemente no está trabajada se active. Los problemas emocionales muy probablemente son invisibles y no es la presión que siento para accionar, porque lo que hace que nos movamos para responder a una situación como por ejemplo un fuego en una casa es muchísima adrenalina. Entonces nos hace ir directo y la gestión del problema es clara. Pero en la psicología, en el trading concretamente, esta solución a veces no es tan clara, porque aparece el y si es diferente. Entre todas las opciones que tengo, ¿cuáles elijo? En el fuego, en esta profesión o en profesiones más claras, la solución es perfecta, tengo que apagar el fuego, tengo que salvar vidas. Pero en el trading este razonamiento no está. No, está sí, tengo que ser rentable, pero ¿cómo soy rentable? Entonces nos da miedo toda esa parte nuestra que no conocemos, porque es por desconocimiento sobre todo. Entonces, claro, ¿hasta qué punto este miedo dejamos que nos sobrepase? Y es normal, muy, muy, muy normal que en muchas áreas de nuestra vida seamos súper valientes y en otras, en el trading, nos bloqueamos súper, súper fuerte. ¿Por qué? Porque da igual la profesión que tengas.
es cómo tú la ejecutas y lo normalizas. Y recabando también uno de los conceptos que mencionaste al principio, es el tema de la acción. Cuanta más acción construyes más experiencia, cuanta más experiencia más confianza. Correcto. Entonces yo estoy seguro que en este caso en específico también es porque 20 años, 30 años siendo bombero y el Claro. trading es algo nuevo completamente. Entonces también lo que se debería enfocar en la gente es, porque estoy seguro que a lo mejor la primera en casa, la que entró Sí, con llamas, claro, no estaría seguro, tan tenía tranquilo, mucho ¿no? miedo, estoy segura de ello. Y el miedo también lo tenemos que diferenciar. Las primeras veces asustan porque somos novatos y no sabemos lo que va a suceder. Y eso es un miedo primario. Es un miedo donde nuestro cerebro nos dice, no vayas ahí, no hagas esa acción que nos vamos a matar, nos va a pasar algo. Pero luego está un miedo secundario, que es originado de una mala experiencia donde hay un bloqueo. Entonces, esta mala experiencia, imaginemos que en traders es haber perdido, que cuando yo estoy muy cerca de pasar la segunda fase de un fondeo, la suspendo. Entonces, esa persona muy probablemente se pasará la primera fase súper bien. A la segunda, constantemente la quemará. Y eso es un miedo secundario generado de una experiencia traumática. Porque en el trading o en muchas cosas en la vida hablamos de trauma. Y el trauma no es a veces algo súper específico o muy malo, sino es algo que a veces a nosotros nos ha generado ese conflicto y es ese bloqueo y obstáculo en el cual aún no he acudido a ver. La ansiedad y el miedo no discriminan, da igual que sea un miedo externo a que sea un miedo interno, y eso claramente afecta al desarrollo de la persona. Ya no es trader, es el desarrollo de la persona como tal. Por eso nos centramos siempre en la persona, en cómo está ella, en qué le pasa, porque si eso no está bien, ese sistema, todo lo demás no surgirá. Y es súper importante que como traders nos responsabilicemos de todos esos bloqueos que tenemos. Yo siempre digo, estás cometiendo un error. Ahora mira cuál es el motivo real por el cual tú no estás obteniendo el resultado. Porque no es la operación que no me sale o la discusión que tuve que me impidió tener eso. Es el espejo que te hace esa persona o esa operación para ver que quizás tienes una herida de validación. Y tienes una herida donde tú de pequeño no te sentiste válido. Y cada vez que tú buscas la validación en el trading, no surge. Entonces, lo que decíamos antes, ¿cómo de profundo tienes que ir para entender eso? ¿Cuántos están dispuestos a pasar por ello? Planteároslo en casa. Si es que sí, el éxito llegará. Si es que no, hay cosas a corregir, evidentemente. Quiero preguntarte ahora sobre un tema de quizás que va más ligado con el subconsciente, quizás hasta con ley de atracción, con lo que piensas luego cómo se ve transformado en resultados. Y es que muchas veces en el trading, debido a la incertidumbre, a la desconfianza, a la falta, a la inexperiencia, al principio, pues los traders no se creen que son rentables, que no pueden llegar a ser rentables. Entonces, subconscientemente, cuando acaban perdiendo, es como que se dan la autorrazón de... ¿ves? Entonces, ¿hasta qué punto puedes hackear tu mente y hasta qué punto debes realmente creerte, atraer? Y porque muchas veces, te digo, si tú vas con un frame, con un marco perdedor, al fin y al cabo vas a llegar al punto en el cual te vas a dar la razón a ti mismo para reafirmarte lo que estabas pensando, ¿no? Totalmente. Y esto además entra en juego un tema... Y ganador también, la parte No, positiva claro. también. O sea, al final no discriminamos entre ganadores y perdedores porque ambos pueden no estar teniendo éxito. Puedes tener una mentalidad ganadora y estar autosaboteándote como el que más, porque tú te crees ganador y te estás exponiendo a sobreconfianza, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto la espiritualidad o la parte energética entra en parte con la racional? Para mí es clara y es cómo materializamos el pensamiento. Me ha gustado mucho porque has dicho el marco en el que veo las cosas y cómo las materializo. Estamos hablando constantemente de pensamiento-acción. Pensamiento-acción, cómo materializo la parte de en medio para pasar de un lado a otro. Si yo constantemente me estoy repitiendo, soy un perdedor, esto no es para mí, no voy a ser capaz, te aseguro que no vas a ser capaz. ¿Por qué? Porque tu ego cree eso, lo sabe, y cuando vas a materializarlo, no vas a poder hacerlo. Aunque tu subconsciente quiere ser rentable. Hay una diferencia entre creer lo que quiero o verlo y desearlo y materializarlo. Porque si la estructura interna, el engranaje, no funciona y no le estoy dando la energía suficiente para materializar eso o atraerlo, no va a suceder. No.
voy a ser rentable. Eso yo en mi proceso lo pasé. Es decir, yo siempre he dicho, soy súper lógica, soy súper racional. Spoiler, ha empezado a cambiar, por eso intento matizarlo todo. Para mí hay muchos grises dentro de todo el proceso de la psicología, precisamente porque nadie es igual. En mi proceso yo llegué a un punto que era tal la ansiedad que empecé a repetirme cada día, voy a ser rentable. Pero claro, luego en mis acciones no iban a favor de eso y me enfadaba y me frustraba, mucha autoexigencia. Entonces la lección que me costó mucho de aprender de aquí es que realmente yo lo que me faltaba era acción. Responsabilizarme de acciones simples como seguir mi plan, ver qué necesitaba y poderlo materializar. Entonces, para mí la ley de la atracción tiene mucho sentido en el momento en el que comprendes que todo lo que tú piensas, haces o materializas favorece a la manera en la que tú ves los gráficos. Yo os voy a poner un ejemplo muy fácil. Cuando vosotros volvéis de traders de un periodo donde estamos muy calmados, donde hemos vuelto de viaje, donde no ha habido un estrés, he estado súper chill y además me siento bien y he crecido. Voy al gráfico y muy probablemente esa semana sea exitosa, porque voy a estar en todo el proceso atencional perfecto. Por lo contrario, cuando lleváis ya una racha complicada o un mes denso, donde ha habido mucho trabajo, el mercado no se mueve bien o no lo veo bien, y yo estoy alimentando constantemente ese estrés de que lo que yo quería no sale. Evidentemente, el agotamiento emocional alimenta esos pensamientos, y la atracción que yo hago hacia eso, o la manifestación, no va a llegar bien. Es imposible. Entonces, ¿cómo de importante es convencernos cada día y favorecer, aunque sean un 1%, las cosas que hacemos? Mucho, porque es que la psicología tiene muchos colores y muchos grises, y uno de ellos es eso, entender que el diálogo interno lo es todo, y que cuantas más veces tú te digas no voy a conseguirlo, más lejos estarás de tu meta, y que quizás es repetirme cada día voy a conseguirlo y hacer una pequeña acción aunque no esté perfecta. Simplemente intentar seguir mi plan, no saltarme mi riesgo. Eso ya es un hito, aunque quizás no haya seguido tu plan. Es decir, materializarlo y atraerlo de la manera correcta, desde lo que yo puedo controlar. No es lanzar una moneda al aire y dejarlo todo al azar, sino hacer ese punto de acción. Traders accionadores es lo que buscamos. No buscamos traders que favorecen al azar pensando que la psicología les va a salvar la vida. La psicología necesita de acción, si no, no va a pasar nada. Sin duda, yo creo que también se fantasea mucho únicamente sobre la ley de la atracción. Claro. La ley de la atracción sin la ley de la acción sí. No funciona. Tú puedes crear, pensar, visualizarte, que si luego no pones el trabajo día a día, te aseguro que eso se quedará solamente en tu mente. Totalmente. En esos procesos que hablas que hay más densidad, problemas, cuando puede incluso llegar al burnout, a quemarse, ¿en qué punto consideras, porque habrá muchas personas que lleguen a ese punto, ya sea únicamente por el trading, que están en una racha constantemente negativa, que no levantan cabeza, y en muchos otros casos incluso a esto les sumas pues todos los problemas fuera del trading también, de familia, de trabajo, ¿hasta qué punto recomiendas, cómo superar estos burnout? ¿Es mejor hacer una pausa? ¿Es seguir y vendrá una racha buena? ¿Cómo se afronta esto? Para mí esta pregunta tiene una respuesta bastante simple y rige todo en ¿qué hago yo para operar? Es decir, el proceso atencional y de decisión. Es decir, si yo soy consciente de que me estoy agotando y de que ya no estoy favoreciendo bien a mi operativa, quizás la decisión menos inteligente sería seguir adelante y forzar, que es la mayoría de respuestas que tenemos ante los traders. Si no me sale, sigo insistiendo, pero sigues cometiendo el mismo error. Entonces, la decisión más inteligente ante un burnout, sobre todo, es pausa. Porque ¿qué buscamos? Lo que decíamos antes, claridad mental. Cuando yo favorezco a mi proceso a estar en bienestar, más sencillo me será luego ir otra vez y poder analizar ese error. O lo que decíamos antes también, no podemos analizar las emociones en caliente. Necesito que sean en frío. Entonces tenemos que favorecer a ese proceso una y otra vez para que haya esa distancia y esa priorización del bienestar. Ahora te voy a contar mi marco para que entiendas cómo opero yo en mi vida en general, en el marco en el que me muevo. Y también me gustaría tocar un pequeño tema hasta filosófico de los valores estoicos, porque creo que también se pueden trasladar mucho en la parte del trading. Y a mí me ha ido bastante bien, no me puedo quejar. Todo lo que hago y lo que aplico hay cierto número de cosas que tienes que hacer,
tienes que hacerla, punto. Da igual cómo te sientas, da igual lo que quieras, hay un cierto número de... Ya, y lo tratado también como hombre, si por ejemplo nos metamos en la parte del trading, hay un plan que tú tienes que seguir, hay una gestión de riesgo que tienes que hacer, hay un cierto número de conocimientos que tienes que adquirir, tienes que hacerlo y punto. Si tienes problemas en tu casa, si tienes problemas con tu pareja, si tienes... Quizás es un poco bruto mi mentalidad, pero es la que me ha hecho tener resultados en el trading, en los negocios, en la vida y demás. Como hombre tienes responsabilidades y tienes obligaciones Sí. y si quieres ser en un mundo competitivo como es el mundo que hay hoy en día, si quieres tener una ventaja estadística frente al resto, tienes que enfocarte en accionar y casi que no dejar que el resto de cosas te afecte. Si hay algo que hay que hacer, hay que hacerlo y punto. ¿Qué opinas de esto? Yo pienso que esto es sobre todo la manera en la que vemos las cosas y cómo nosotros estamos dispuestos a accionarlo. Es decir, si yo tengo muy claro la distancia que yo marco para mis acciones y estoy dispuesto a cumplirlo, y esa es mi manera de funcionar, está perfecto. No hay un mecanismo exacto para que todo el proceso se materialice. Simplemente es el que tiene sentido para ti. Si a ti esta versión estoica te funciona y es una manera en la cual alimenta todo tu sistema interno para crecer y que suceda, entonces está genial. Habrá otros traders que quizás necesitan un proceso más racional o un proceso más emocional en experiencia para comprender el fin que viene a ser el mismo, que es obtener ese objetivo. Entonces realmente para mí el medio que te lleva a construir esa mentalidad de éxito es puramente personal, sobre todo en cuanto a sentido. Si a ti te da sentido y realmente esa versión psicológica funciona para ti, está perfecto. Realmente, para mí, la versión estoica es muy apta cuando hablamos de trading. ¿Por qué? Porque nos coloca sobre todo la vertiente de perspectiva. La perspectiva en la que tú ves tu historia, en la que tú materializas tu camino y en qué te quedas. Es contexto. Para mí, la historia que tú has vivido es clave. Cuando tú giras la tortilla y ya no es un ¿por qué me está pasando esto?, sino en qué puedo hacer yo para poder llegar allí, entonces todo cambia, porque es lo que hablábamos antes de la ley de la atracción. Si yo soy capaz constantemente de cambiar la perspectiva en la que yo vivo las cosas, y no significa no darle importancia, sino que le pongo una distancia entre mí y mi problema, y lo entiendo, lo gestiono y vuelvo, y giro la tortilla y no es una víctima, es una oportunidad. Entonces, cada oportunidad es única para llegar. Y es una forma de pensar que nos libera el peso de estar constantemente cargando con nuestras desgracias. Porque los traders realmente cuando nos pasan cosas malas, muchas veces la respuesta automática es pues la respuesta de antes, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué el proceso de fulanito de tal está saliendo perfecto y el mío no? Entonces, en vez de coger esa perspectiva, quizás, si yo la hubiese cogido desde, hostia, este tiene el proceso que yo quiero, ¿qué está haciendo él o qué podría hacer yo para ir? Entonces nos quita peso y eso es lo que necesitamos si queremos bienestar, que es lo que hemos estado repitiendo durante todo el episodio, bienestar del trader. Si yo priorizo eso, todo lo demás es mucho más liviano. Ya no se convierte en una experiencia infernal, sino que se convierte en una experiencia y un proceso sin tiempos, a mis ritmos, donde yo comprendo muy bien mi papel y voy haciendo. Porque realmente, para todos, la presión es autoinfligida. ¿Por qué? Porque al final lo peor que puede pasar es que no salga y te quedes en el mismo sitio donde estás ahora mismo. Si comprendemos eso, en base a lo peor que puede pasar, todo es mejor, porque es una oportunidad nueva. Para los traders que estén comenzando, si tuvieras que definir ese marco idílico, esa mejor forma de colocar accionables que al final sumen estadísticamente en su proceso, y también de mencionar los no negociables, Ajá. ¿cuál sería una persona que esté comenzando, qué es lo que tendría que cuidar ahora para tener más estadísticas de ser rentable? Para mí la formación lo es todo. Sobre todo no la formación única, sino la claridad y la especificidad de esa formación. Para mí tener un mentor es clave, si puedes, porque te acorta mucho el camino de aquello que es necesario para ser trader. Para mí no es el cómo, sino el quién. ¿Quién me puede enseñar X que me favorece a la rentabilidad, en este caso? Entonces, un innegociable, uno, para un trader que está empezando, buena formación. Luego está el exponerse. Es decir, que lo que yo aprendo lo aplico en práctica. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender. Para generar aprendizaje tenemos que accionar.
Y luego el punto número 3 es conocernos. Es decir, ir dispuesto a saber que será un proceso imperfecto donde tú tendrás que conocerte y aprender y empezar a generar preguntas constantes para llegar allí. Entonces, ese es el tercer innegociable, estar abierto a conocerte, ir paso a paso priorizando sobre todo las decisiones. Cómo yo decido y tener unas herramientas claves, que es la estrategia. Hay personas también que... Hay como un gran debate, ¿no? En la industria del trading, es la parte de la psicología, si es realmente importante o no. Mucha gente coincide que sí. Hay otro tipo de perfil, quizás ultra mega analítico, que dice que todo son datos y que tu psicología es completamente secundaria y que si tú ejecutas las cosas bien, la psicología no es importante. ¿Qué opinas de esto? Yo pienso que un perfil muy analítico es una persona que sabe muy bien lo que necesita. Es decir, el factor emocional empieza a aparecer en el momento en el que yo siento dudas. Dudas de si estoy haciendo las cosas bien, de si no me siento lo suficientemente capaz. Desconfío. Si hay confianza, una persona que tiene una autoestima alta, sabe que está haciendo las cosas bien, tienden a ser analíticos. ¿Por qué? Porque saben con exactitud aquello que necesitan. Por lo contrario, si aparece el perfil inseguro, entonces es normal que no haya esa creencia. Entonces, para mí, una persona súper racional es una persona que confía mucho. Pero aquí también entra el umbral que comentábamos antes, y es cuando yo esa racionalidad la uso para intentar ponerle respuesta a todo. Entonces, los extremos son malos en ese aspecto porque nos limitan. No es cuestión de estar como sobreconfiado, sino de confiar en mis datos y en la experiencia que yo estoy viviendo, sabiendo que yo soy súper flexible. Entonces, ¿cómo yo apuesto por esa flexibilidad y que me sea útil con la intuición? Con la racionalidad. Es decir, yo voy a ver, lo compruebo y sigo. Pero si eres extremadamente analítico, te perderás información por el camino, porque a veces no todo tiene una respuesta. Y por último, vamos a ir poco a poco concluyendo ya. Me gustaría abrir un tema, y es que durante todo el episodio hemos estado hablando de la psicología más que nada a nivel individual, pero al final los mercados son un reflejo, son movimientos psicológicos del mundo, de la gente, de los operadores del mercado, que siempre al final pasan por ciclos, que encima históricamente estos ciclos suelen ser los mismos, y luego se producen pues estos sentimientos dependiendo de la tendencia en la que esté el mercado, de FOMO o de food. Correcto. Y demás. ¿Cómo poder también aprovecharnos, cómo poder leer y cómo poder beneficiarnos de conocer la psicología y cómo esto se refleja no tanto a nivel individual, sino ahora en los mercados? Correcto. Yo creo que aquí sí que es verdad que la psicología individual juega un papel muy importante porque es lo que nos permite leer estos movimientos. Para mí, sobre todo, es muy importante entender la psicología de masas, ¿vale? Cómo la sociedad se mueve ante, concretamente aquí, un tema económico. Entonces, como los individuales en la mayoría de casos del mundo a nivel económico tienen unas características parecidas porque son respuestas predeterminadas, cuando hay mucho miedo, todo el mundo vende. Cuando se confían, compran porque hay esperanza. Entonces, entender la psicología de masas lo que nos ayuda es a entender los ciclos de mercado, sobre todo en un contexto muy macro, es decir, los ciclos que hablábamos. Entonces, eso se traslada luego a la perspectiva individual, porque si soy capaz de entender eso, yo me puedo aprovechar de esos movimientos haciendo mis operaciones. Realmente los traders individuales no generamos un gran impacto en el mercado, simplemente entramos, recogemos beneficio y volvemos. Esto implica también que si entendemos esa parte, si nosotros queremos hacer una inversión, porque aquí ya no solo hablamos de traders, sino también hablamos de inversores, si entendemos la psicología de masas, lo que nos va a permitir es entrar en los mejores momentos. ¿Cómo? Aprovechándonos de las reacciones sociales. Porque sí, la economía es psicología y la mente causa que todo el mundo entra en pánico o que todo el mundo empiece a confiarse demasiado, porque son como las dos tendencias constantes que hay en el mercado. Entonces, saber eso nos permitirá, sobre todo como inversores, entrar en los mejores momentos y aprovechar esas oportunidades. Pero como traders, sobre todo para mí pesa la psicología individual, porque no generamos un impacto tan grande como para nosotros entrar. Son movimientos relativamente cortos. Entonces, va más enfocado para mí a la inversión que al trading como tal, si te tengo que ser sincera.
¿Y crees que luego también eso, con conceptos como la fractalidad del mercado, al final esos ciclos macro los solemos tomar a largo plazo con recesiones y demás, pero luego crees que también fractalmente se replica en patrones interiores? Sí, es decir, eso sí que a nivel de tendencial, por decirlo así, sobre todo en traders, sí se refleja en si sube o baja. Nos da mucho miedo cuando hay pérdida y no sabemos aprovechar esa oportunidad. Evidentemente alimenta patrones internos de miedo. Por lo contrario, si subes, como ¡buah! Súper bien, pero eso también es una lección muy importante a aprender, que es lo que decíamos antes, no todo lo que baja es erróneo, porque podemos vender y aprovecharnos, ni todo lo que sube es malo, también podemos comprar. Entonces entra sobre todo en el patrón interno de cómo yo estoy viendo mi situación y mis cosas, es decir, la perspectiva en la que yo afronto mi proceso entendiendo el contexto de mercado, que la información que hay allí es indiferentemente diferente a si sube o si baja únicamente. Ya no es una perspectiva psicológica, en este caso sí que es técnica. Tiene que ser una visión muy técnica y muy objetiva. Para mí la racionalidad en el mercado es limitada en el momento en el que entra la persona en juego. ¿Por qué? Porque hay sesgos cognitivos. Y los sesgos cognitivos, para quien no sepan lo que es, son pequeños atajos mentales y pequeños inputs que nos da el cerebro para cuando nosotros interpretamos la información, porque es un proceso muy rápido. Entonces, no es que de alguna manera nos vayan a condicionar todo nuestro proceso, porque van a pasar siempre, pero sí son un condicionante para que nunca estemos 100% objetivos. Entonces siempre habrá un pequeño factor dentro de lo que yo veo en el gráfico. Entonces aferrarme de mi estrategia y de los movimientos que me son familiares es lo que me ayuda a reducir el número de inputs que yo recibo. Cuanto menor sea lo que yo busco, más fácil me será, porque es donde hay el fallo estrella dentro del mundo del trading en lo que es la estrategia, y es que busco demasiada información, busco demasiadas cosas o lo busco todo y no reduzco el margen. Entonces ahí es donde los sesgos cognitivos salen más, porque estoy estresado. Hablando de sesgos y estos atajos o cómo nosotros interpretamos la información en base a cómo estemos configurados, me gustaría, justo me acabo de acordar ahora, no lo tenía pensado, pero es un tema muy interesante. Mucho. Los colores. Los colores. Los colores. Vamos a comenzar a hablar de los colores. Y es que en el trading, al fin y al cabo, es una parte de la vida. Y en la vida en general los colores nos desatan emociones y nos desatan, están ligados a algo, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, el rojo, puede estar ligado a pasión o también a peligro, a problemas, porque la sangre es roja. Correcto. Porque imagínate, las aerolíneas, porque el interior de los aviones son blancos y azules para transmitir tranquilidad, calma, ¿no? Confort, todo. porque el miedo generalizado es que se va a caer el avión. Entonces imagínate un avión negro por dentro con rojo. ¿No? Entonces, extrapolando este concepto al trading, una de las cosas que más me ayudó, que son tonterías, y es que en el MetaTrader, por ejemplo, no sé hasta qué punto tiene la culpa el color, pero cuando ves el MetaTrader azul en el móvil, por ejemplo, estás muy tranquilo y estás contento. Luego lo ves cuando te vas a dormir y lo ves la mañana siguiente en rojo, te da un ataque. Te da un ataque, y también total. lo último es que hasta yo me encontré en un frame que, analizando mis datos de operativa, yo era más rentable vendiendo que comprando en trading, ¿vale? Entonces había un pequeño, que a veces la gente decía, David, esto no es realmente relevante, pero todo suma. Y es que subconscientemente, cuando vemos una vela roja, la asociamos a una pérdida, porque es una extracción de capital del mercado, el dinero sale. Pero claro, en una inversión lo entendemos así. En trading todo lo contrario. Tú con una vela roja puedes ganar dinero. Entonces hay un pequeño conflicto porque yo estaba ganando dinero con una vela roja. Entonces mis velas cuando operaba eran grises, eran blancas o eran negras, eran de colores totalmente neutros para que no causara, porque encima mis mejores rachas y a nivel de mi operativa yo vendía mucho más de lo que compraba. Vale. Hablando de colores y este tema, y también hasta qué punto, por ejemplo, pasé a operar en ordenador, porque en ordenador tienes el MetaTrader lo tienes en gris, con la cifra negra, no con los colores. ¿Hasta qué punto te afecta realmente esta parte de colores? Yo creo que sí afecta porque estamos demasiado acostumbrados a que nos hayan dicho que afecta. Es decir, es algo, o sea, la psicología del color para mí tiene muchísimo sentido porque a nivel cerebral pues nos
a nivel perceptivo sobre todo, a cada persona pues tendrá una parte de verlo y es bastante generalizado. En el gráfico siempre nos han enseñado que velas rojas, velas verdes, viene condicionado también a algo bueno y algo malo. El número rojo es aquello que desgracia total y el azul nos da buena dopamina en este caso. Entonces, esa asociación, en este caso también social, porque es algo que se ha repetido constantemente. Entonces, el sesgo, cuando yo lo veo, es que me confirma eso, que si está rojo me va a ir mal y que si está azul me va a ir perfecto. Entonces, si tú realmente sabes que eso te está afectando, es una buena decisión cambiar los colores. Yo personalmente tampoco los tengo de color rojo o verde. Mis velas en este caso son grises y lilas. Un poco extraño, pero a mí me gusta así. Entonces yo creo que forma parte de una medida más que tú necesitas para que tu trading funcione. Es evidente que la psicología del color juega un papel clave, pero más allá de eso, sobre todo es la asociación que tú haces con ese color. Porque si tú siempre te han dicho que el rojo es mal o que es algo que es erróneo, violento, lo vas a ver así y no te vas a odiar el color rojo, sobre todo en la inversión, porque es pérdida. Si por lo contrario tú el azul te encabezas en que es ganancia, es poder, es calma, dirás, esa asociación para mí tiene sentido. Pero ahora imaginemos que fuera todo lo contrario. Sería totalmente girado, que el azul es fatal y que el rojo es top. Entonces entenderíamos todo Pero diferente. entiendo que, porque lo estás asociando a asociaciones que tienes tú con el color. Claro. Hay realmente, y te puede salir de las velas, hablemos de colores ya. Sí, de colores, como tal. ¿Realmente hay gatillos que Sí. cierto color te genera o todo lo ligas a asociaciones de como te han dicho desde el principio, al final lo acabas asociando, lo acabas adoptando? Yo creo que esto es sobre todo una decisión muy personal. Es decir, la psicología del color es real porque se han hecho estudios que demuestran que la gente reacciona a ciertos colores. Pero para mí, y eso es una opinión muy personal, ¿vale? De cómo yo lo veo, mi opinión es que es asociativo. Es decir, si socialmente todo el rato, durante muchos años, esa psicología del color ha ido apostándose, es porque realmente surge un efecto y lo hemos asociado todo a esto. Evidentemente, los estudios muestran que ciertos colores generan ondas cerebrales concretas o unas respuestas emocionales muy concretas a X estímulo o a X color. Entonces, hay una base que sí que es científica, pero la otra es un proceso asociativo en lo que tú asocias ese color con esa respuesta. Claro. Entonces, eso se extrapola a todo en la vida. Pero para mí no es el centro, porque el centro va muchísimo más allá. Es como una variable más que nos confirma de un hecho. Claro. Entonces, dentro de las gráficas, para mí, la psicología del color o en una inversión juega un papel. En la inversión, en la psicología de masas, lo que decíamos antes, rojo, pérdida. Por lo contrario, azul o verde, top, arriba. Entonces, eso me da poder. En las gráficas, claro, si yo asocio que el azul es ganancia y el rojo es pérdida y lo tengo ahí, tendré que cambiar el color de mis velas o tendré que no verlo tanto y aprender a reasociar esa información. Claro. Entonces es un agravante más o un facilitador más. Sin duda, obviamente por cambiar el color de las velas de TradingView no vas a ser rentable, no te va a dar la rentabilidad, pero como tú dices son cosas que también van sumando. En mi caso me ayudaron porque también el frame en el que operaba era del gráfico lo más limpio posible, los colores al final son diferencias, claro. todo lo más lineal posible. Bueno, que nos salimos un poquito del tema, pero les recomiendo a todo el mundo que si tienen el gráfico con colores neutros, operan desde ordenador o evitan que hayan cambios de colores cuando sube o gana, no va a ser clave, pero van a ser esos pequeños aditivos. Para terminar, y hablando ya de operativa, y volvemos al tema, una de las cosas que más me gustó de ti es que también operas. Vemos muchas psicólogos que hablan de psicología del trading que al final nunca han operado una cuenta. Entonces lo hablan desde un concepto puramente teórico o conceptual. Pero tú también has visto el caso práctico y manejas más de 6 cifras, que esto es algo que hay que recalcar también activamente. Entonces, ¿cuál sería en tus propias carnes esos consejos o digamos atajos que te darías a ti misma, aparte de que has formado casi 1000 personas en psicología del trading, lo has visto en otros cuerpos, ¿no? Pero en el tuyo propio, en tus propias carnes, esos demonios internos, esa cuando tú te ves y fallas, ¿cuáles serían para una persona que esté comenzando o para esa Claudia de hace un par de años que esté comenzando, cuáles serían los consejos que le darías? Para mí mi proceso sobre todo se rigió por un error principal y es no tener un mentor. Es decir, yo
principalmente puede sonar muy raro, pero mi perfil no quema cuentas, porque yo no quemé una cuenta jamás, pero sí que permanecí con un fondeo 1 año y medio. ¿Por qué? Por dudas, por inseguridad. Entonces, yo a esa Claudia, en mi caso, yo le diría que tomara acción, porque tanto tiempo con esa cuenta lo que me enseñó es que realmente era una persona cero accionadora y que no tenía una base, no analizaba bien mis datos. Entonces, yo lo que le diría, sobre todo, un consejo para esa Claudia de hace 2 años o cuando empezó, es que 1, no tenga miedo a exponerse por el fallo que habrá, y 2, que empiece a analizar sus datos desde el principio para ver que cada fallo, uno pequeño, no implica nada. Todo lo contrario, cada vez perfeccionas más y la vía hubiese sido muchísimo más corta si no hubiese decidido indagar en todo el sistema de información que hay de los traders pensando que necesitaba el santo grial y más y más y más, y hubiese comprendido que realmente no estaba en eso, sino que necesitaba a alguien que me enseñara desde el principio lo que tenía que hacer. Porque cuando yo tuve un mentor fue cuando todo empezó a cambiar, porque todo empezó a tomar la forma que me podía funcionar, porque eso no lo entendía antes, y eso fue una lección muy importante que tuve que aprender, que es desaprender todo lo que había aprendido. Y muchas veces, de hecho la gran mayoría, el exceso de información es mucho peor que la falta de información. Desaprender es más difícil que aprender desde cero. Sí. Limpio. Entonces, bueno, Claudia, lo tenemos que dejar por aquí. Espero que Ha sido les un placer. haya encantado este episodio. A mí, yo lo he disfrutado bastante. Yo creo que son temas que son ultra importantes, que, de nuevo, siempre pecamos en caer. David, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Cuál es el mejor par? ¿Cuál es el mejor indicador? Pero realmente muchos de esos elementos solamente son piezas del puzzle que si no las completas con una buena psicología y todo lo que hemos hablado, que la verdad que ha sido un podcast muy interesante, no vas a acabar teniendo los resultados que tienes. Así que espero que les haya encantado. Ha sido todo un honor. Muchas ha sido gracias. Un placer. Ha sido un placer también estar aquí, la verdad, compartir esta conversación o un pedacito de mi forma de ver las cosas. Yo creo que quede claro que todo lo que se ha dicho aquí, sobre todo lo que busco es que le resuene a alguien y que se queden con aquello que piensen que les puede ser útil. La psicología no es la ciencia cierta, pero sí es un elemento clave para que puedas tener éxito. Entonces, muchas gracias por haberme dado la oportunidad, David. Genial. Pues me gustaría que dejaran en los comentarios qué les ha parecido este episodio, si les hemos aportado valor, qué es lo que han aprendido y todo lo que es vuestra opinión, y además a qué trader o persona os gustaría que trajésemos en el próximo Orion Room. Soy David, nos vemos en el siguiente episodio.